bienvenido, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Buenos días, pastor. Dios me le bendiga a todos, ¿ok? Gloria al Señor. Vamos a recoger nuestro pensamiento en un momento. ¿Okay? Let your voice be heard. Change our hearts as we stand on your word. Spirit, let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros en el capítulo 7 del libro de los Hechos y vamos a darle la lectura a la palabra del Señor. El capítulo es bastante largo, pero voy a empezar a leer y por lo menos leer 20 versículos, porque el capítulo es bastante largo. No creo que podamos leerlo completo hoy. Amén. Gloria al Señor. Pero seguimos con la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en la sepultura que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, había jurado Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños,
para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, pues nuevamente podemos, Señor, reunirnos a través de este medio para adorar tu nombre, para bendecirte y para glorificarte. Amplía nuestro entendimiento en la Sagrada Escritura y danos, Señor, la humildad para nosotros poder revelarla, enseñarla conforme a la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos en Long Island. Clamo en este momento que sea tu presencia manifestándose en medio de esta comunidad, Señor, y que sea tu gloria revelada y manifestada en este día para con sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros aquí en este capítulo 7 y el que está hablando en este momento, y nosotros sabemos que ya es Esteban. Esta es la defensa de Esteban. Escuchen esto, Esteban fue acusado de blasfemar contra Dios y de ser un apóstata de la religión. Por lo tanto, él está demostrando que es hijo de Abraham y se valora por ello. Los lentos pasos por lo que la promesa hecha a Abraham, los lentos pasos por lo que la promesa hecha a Abraham avanzó hacia su cumplimiento muestran claramente que tenía un significado espiritual y que la tierra a la que se refería era la celestial. Bueno, aquí nosotros vemos en este capítulo que habían buscado unas personas, unos falsos testigos para que hablase en contra de Esteban. Ellos estaban usando la misma táctica, obviamente, que usaron con nuestro Señor Jesucristo, de buscar testigos falsos que lo acusasen de que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés y en contra de ese santo lugar. Ahora el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, ¿es esto así? Y Esteban, la defensa que él presenta, cuando nosotros leemos el capítulo, tal parece como que el capítulo completo, yo pienso que esta es la predicación más larga que yo he visto, pero él está hablando de la historia de cómo empezó el pueblo de Israel. Y habla de esa trayectoria, obviamente, desde el tiempo de Abraham, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, de que él iba a heredar la tierra y que Dios lo iba a hacer una nación grande, iba a multiplicar su descendencia. Pero Abraham todavía no tenía hijo. Obviamente, nosotros sabemos que Dios le da a Isaac. Todos conocemos la historia. Abraham mostró su fe cuando Dios le dijo que sacrificase a Isaac. Obviamente nosotros sabemos que después Isaac tuvo hijos, tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Entonces luego Jacob tiene los 12 patriarcas. Y él está hablando de toda esta trayectoria y de todo este historial. O sea, sé que la defensa que él está presentando es que él, a través de lo que él está contando, él está mostrando primeramente, muestra el conocimiento que él tiene de su historia, de la historia del pueblo judío. Y cuán reverente él es también, porque él es conocedor de las Sagradas Escrituras y de toda su historia. Interesante es porque cuando usted va en Israel, las veces que nosotros hemos ido, siempre los guías de Israel dicen que cuando el israelita de por sí tiene que conocer su historia. El israelita cuando va a la escuela, y obviamente le están hablando de su principio, de cómo empezó la nación, ellos se refieren al Pentateuco, porque el Pentateuco obviamente es la historia de la nación judía. Cuando ellos van a la escuela, ellos están aprendiendo Biblia. Están aprendiendo Biblia y muestran de por sí de que ellos son conocedores, por lo menos de sus escritos. Ahora, lo que Esteban está tratando de conseguir aquí, no es solamente presentar el historial, presenta la historia, pero él quiere llevarlos a ellos a entender que todo esto era un plan de Dios bajo el cual Dios estaba logrando su propósito para llevarlos a ellos a
a la bendición celestial. Entonces lo lleva a ellos a entender de que en Cristo las promesas de Dios se habían cumplido y que Él es el Mesías. Todas las predicaciones que nosotros leemos en el libro de los Hechos, comenzando la predicación de Pedro y de cada uno de los apóstoles, ellos siempre trataban de mostrar que Jesucristo era el Mesías prometido y que Él había cumplido todas estas profecías. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros en Deuteronomio 18, 15 al 18. Dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de tus hermanos, sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Obviamente nosotros sabemos que Dios se le había revelado a Moisés. El pueblo de Israel no soportaba el trueno cuando Dios se manifestaba a nivel de, con voz de mando, con voz de estruendo y con bocina. Y el pueblo de Israel obviamente entraba en un gran temor. Pero Dios le había dado a ellos, a Moisés. Dios le hablaba a Moisés. Y luego Moisés le hablaba al pueblo de Israel, pero también Dios le habló a ellos a través de Moisés y dijo que Dios le iba a levantar un profeta que hablaría las palabras de su boca. Esto es lo importante de nosotros saber, que el profeta de Dios debe de hablar palabra de Dios. Y si no estuvo en el lugar secreto, en el consejo de Dios, y entonces ¿qué palabra de Dios podemos hablar? Tenemos que hablar lo que Dios revela a través de la Sagrada Escritura. En el caso de los discípulos, en el caso de Esteban, que es el primer mártir que estamos nosotros estudiando, nosotros vemos que él está hablando del historial del pueblo de Israel. Conoce Escritura, conoce palabra. Y le menciono esto, le voy a decir esta historia. En el Seminario Teológico de Nueva York, cuando yo estaba estudiando, y lo menciono, porque es un ejemplo que a mí nunca se me ha olvidado. La directora del Seminario Teológico de Nueva York, en aquel tiempo, habíamos dos grupos, el grupo hispano y el grupo americano. Ella entró al salón de clase, y en el salón de clase ella dijo: mire, muchos de ustedes vienen al seminario porque quieren conocer arqueología, quieren conocer historia, quieren conocer teología y quieren conocer Biblia. Pero lo hecho es de que por más que ustedes profundicen, esto fue lo que ella nos dijo a nosotros. Dice, la unción del Espíritu Santo está en la historia misma. Está en contar la historia. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Porque hay muchas personas que inclusive hoy en día nosotros los vemos, de estos ministros y pastores que predican la Biblia, pero ni siquiera te abran la Biblia. No te abren la Biblia y no te hablan de lo que el Señor revela a través de ella, sino que ellos te pueden dar un mensaje motivacional, que muchos de ellos son buenos porque yo lo he escuchado. Pero para yo conocer Biblia, yo necesito que me hablen Biblia, que me digan qué es lo que Dios me quiere decir a través de la Sagrada Escritura y cuál es la revelación, si es que la hay, o qué es lo que tú nos puedes enseñar a través de ella para nosotros poder entender lo que Dios nos quiere revelar a nosotros a través de ella. En el caso de Esteban está contando el historial y él le dice al sumo sacerdote: varones, hermanos y padres, oíd. Entonces que él se está obviamente identificando con ellos como sus hermanos. Y le guarda respeto. Dice: nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces Dios llamó a Abraham en esta área de Mesopotamia. Es esta luna, el creciente fértil. Ellos lo llaman esto en el área de Irak. Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad estuvieron en esa área. Porque ahí era donde estaba toda la fertilidad, donde estaba como todo que nosotros podríamos considerar como que le da el beneficio
para una civilización progresar estaba en esa área. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de la casa de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ya de por sí, cuando él está hablando de Abraham, obviamente, él está hablando a ellos de que Abraham escuchó la voz de Dios y se movilizó por fe a la casa, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Y él habla de todo ese historial. Obviamente, cuando nosotros hablamos de este segmento de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo es bien amplio y obviamente es como un resumen. Como usted lo lee, esto es como un resumen prácticamente de lo más primordial que acontece en el nacimiento de la nación del pueblo judío. Y te habla de José, habla de cómo José fue vendido por sus hermanos, cómo José fue maltratado, pero soportó el sufrimiento. Y José es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque en José nosotros vemos que José en su sufrimiento y cómo fue tratado nos enseña a nosotros la similitud que él tiene con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo él fue vendido por 30 monedas de plata por Judas, cómo Judas lo traicionó y cómo el Señor padeció y sufrió. Y cuando Esteban sigue leyendo este escrito, obviamente usted esperaría como que él hubiese defendido de otra forma. Porque yo lo leo y cuando usted lee el capítulo, usted dice, pero ¿qué clase de defensa él está presentando? Él obviamente le está trayendo a ellos a memoria su historia, su trasfondo. Nosotros no debemos de olvidar de dónde nosotros venimos. ¿Y cuál es nuestro trasfondo histórico? El trasfondo histórico para ellos es muy importante. Obviamente, muchos de estos sacerdotes y de estos saduceos y estos libertos, que eran los que se habían venido en contra verdaderamente de Esteban, habían olvidado verdaderamente su trasfondo histórico, y él le hace un recordatorio en todo esto para dejarles saber a ellos de que él no está en contra en contra de su religión y en contra de lo que lo estaban acusando a él. Obviamente leemos nosotros, bendecimos el nombre del Señor, en el libro de Isaías capítulo 66 del 1 al 2, dice, Jesús dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces voy a leer el versículo 3. Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Obviamente, cuando él le está acordando a ellos, mira, ¿qué casa le podemos nosotros construir a Dios? Porque los cielos y la tierra son el estrado de sus pies. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Y en todo este capítulo, cuando él está hablando de su historial, y le habla de Abraham, de la fe de Abraham, de la fe de José, de la fe de Moisés, y obviamente cuando le habla de todo esto, él está trayéndolo a ellos al hecho de que ahora este Jesucristo ha venido cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y que Él es el que ahora nos conduce a nosotros
a esta casa celestial. Entonces es como quitando el enfoque del templo. Acordémonos que el pueblo judío, Dios le dio a ellos el templo, dio el tabernáculo, y a través de Salomón construyeron el templo. Cuando el templo fue destruido, ellos volvieron a levantar el templo. Y el pueblo judío, obviamente sabemos que Dios les dio a ellos esto para que ellos hiciesen esos sacrificios. Pero ya cuando Jesucristo viene y es crucificado en la cruz del Calvario, es crucificado fuera de las murallas, significando que ahora todos tenemos acceso a Él. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo judío era como que ellos habían convertido del templo de por sí como en un ídolo. El mismo Jesucristo le dijo a ellos, frente a ellos, le dijo, mira, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando, obviamente, del templo de ellos. Él está hablando de su cuerpo. Pero él estaba poniendo el enfoque de que ellos tenían en el templo para que el enfoque se pusiese sobre su persona. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero mire qué sucedió con Cristo. Cuando nosotros leemos en Juan 1, del 9 al 14, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El libro de los Hechos y este capítulo nos enseña a nosotros que cuando nosotros estamos contendiendo por la fe, es nuestro deber conocer Biblia. Debemos conocer lo primordial. Debemos conocer sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debemos conocer Antiguo Testamento. Y debemos nosotros de entender y enseñarle a las personas que Jesucristo no es una religión. Los hombres han hecho de nuestro Señor Jesucristo una religión. Pero el Señor no vino a traer religión. Él vino a traer una forma de vida. Y Él vino a revelársele a todo aquel que cree en Él y que le acepta a Él como su Salvador. No solo al judío, sino también al gentil. A todo aquel que abra su corazón a Dios. Dios va a tener una relación íntima con esa persona. Y por esto no digo yo que nosotros no debemos de congregarnos y no debemos tener un lugar de fe. Claro, debemos tener un lugar en donde nosotros vayamos a compartir y podamos nosotros también alimentar nuestra fe. Pero nuestra fe ahora no está cimentada en 4 paredes. Nuestra fe está cimentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos contendiendo por la fe, porque esto es un mandato de parte de Dios, nosotros debemos de conocer lo que nosotros estamos hablando. Y Esteban, cuando está presentando su defensa, muestra el conocimiento que él tiene del Antiguo Testamento, que es un conocimiento basado en la historia de ellos. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de nuestra cultura? La historia del país de donde nosotros nacimos, de los padres de la patria, aquellos que llegaron y que formaron nuestra nación, que deberíamos de conocerla. Por el hecho que nosotros conozcamos Biblia y damos Biblia, no quiere decir que nosotros no seamos conocedores de nuestro fundamento y de nuestra cultura, cosas que deberíamos de conocer. Porque en el momento que nosotros vayamos a contender por la fe, tenemos que hablar con las personas y a veces debemos de tener cierta clase de conocimiento para nosotros poder hablar con las personas. Cuando nosotros estamos evangelizando y estamos contendiendo por el cristianismo, contendiendo por nuestra fe,
Vamos a tener de hablar de cosas que posiblemente a nosotros no nos interesen o no pensemos que no sean importantes, pero si la conocemos, ¿por qué no entablar en estas conversaciones para llevar a las personas a Cristo, para llevarlo a ellos a un conocimiento de las Sagradas Escrituras y cómo Dios se le ha revelado al ser humano a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y a través de la Biblia, que es la palabra de Dios? Miren lo que Él dice. Leemos nosotros. Vamos a leer el versículo 9. Voy a leer el pacto de la circuncisión. Dice el versículo 8. Dice: le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y hablando de José, hablando también del pacto de la circuncisión, que nosotros sabemos que fue una marca, una señal obviamente externa, que Dios le dio a Abraham para que Abraham circuncidase a su hijo, y luego su hijo a sus hijos los circuncidó. Pero todo esto fue un pacto que Dios hizo con ellos para mostrarle a ellos que ellos eran su pueblo, y ellos de por sí deberían de hacer esto, porque esto fue un mandato de parte de Dios. Pero miren, cuando Dios está en nuestro asunto y Dios está con nosotros, y el Señor nos ha dado a nosotros una palabra, y nosotros nos movemos por la palabra de Dios, nosotros seremos bendecidos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios ha estado con el pueblo de Israel desde sus principios, y nosotros lo vemos cuando usted lee este capítulo, y que es prácticamente un resumen de lo primordial, podríamos decir, en parte del Antiguo Testamento y de la historia del pueblo de Israel. Usted se da cuenta de que Dios estaba con el pueblo de Israel desde sus principios. Ahora, ¿no lo va a estar Dios en estos últimos tiempos? Claro que sí, porque todavía hay palabras para con el pueblo de Israel, palabras todavía que están por cumplirse, y nosotros debemos de afianzarnos de la Sagrada Escritura. Nosotros debemos de reafirmar lo que nosotros leemos y creer que esta palabra es la palabra de Dios, y que ella se cumple al pie de la letra a través de las edades. Porque el pueblo de Israel tuvo un principio como que lento, como que insignificante, podríamos decir, desde su principio. Porque cuando usted lo lee desde un principio, prácticamente nosotros vemos que desde la nada se está formando una nación. Pero el principio del pueblo de Israel, Esteban demuestra que aún con Abraham, y nosotros leemos en la historia de Abraham que Abraham fue el padre de la fe, pero que Abraham también lo vimos en cierta forma, en unas cuantas veces, como que tambaleándose entre la verdad y la mentira. Mas sin embargo, Dios todavía, nosotros llamamos a Abraham, que Abraham es el padre de la fe. Y vemos en cada uno de los patriarcas, de los hijos de Jacob, en cada uno de ellos nosotros vimos cosas torcidas, que no podemos decir que fueron personas como que estaban tan íntegras. Pero más sin embargo, Dios como nación hizo de ellos una nación. Vemos en José, que José prácticamente con todo lo que sufrió, no era para usted pensar que José se iba a convertir de ser podríamos decir, de estar en cárcel como si fuese un criminal o un violador. Y de ahí el Señor saca a José y lo pone en un estado prácticamente el segundo al faraón. Y todo esto porque Dios estaba llevando su propósito. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nosotros debemos de confiar en lo que Dios tiene para con nosotros. Confiar en ese propósito. Porque nuestra mente se puede invadir de duda. Nuestra mente puede ser atacada de diferentes formas, porque el enemigo lo que anda buscando es como comerse nuestra fe. Es como que se siembra la semilla de la fe
en nuestra tierra, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el enemigo va a tratar de afectar nuestra mente y tratar de consumir nuestra fe para que los propósitos de Dios no se lleven a cabo. Pero nosotros tenemos que leer Biblia, tenemos que nosotros leer Biblia y tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé el entendimiento y la sabiduría. Porque vuelvo y repito, muchos andan buscando profundizar y está bien. Bueno, queremos conocer más misterio, queremos conocer más Biblia, queremos conocer más teología. Pero lo cierto es que si tú conoces Biblia y tú conoces el trasfondo histórico de la Biblia, entonces tú tienes lo más importante. Porque la unción del Espíritu Santo de Dios está en la Biblia. Está en nosotros, obviamente, a través de la persona, a través de la fe. Al nosotros creer en Cristo recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da entendimiento, ilumina lo que Él escribió. Pero si nosotros ignoramos lo que Él ha escrito y a veces nos concentramos más como en libros seculares que en lo que Dios ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, entonces ¿cómo nosotros vamos a contender por la fe? Tenemos que hablar Biblia. En este caso, un hombre que está prácticamente a punto que lo van a apedrear y le van a dar muerte, que nosotros sabemos que él se convierte en el primer mártir. Dice la Biblia que ellos no podían resistir a la sabiduría con la que Esteban hablaba. No la podían resistir. ¿Pero por qué ellos no la podían resistir? Porque Esteban estaba hablando lo que Dios había escrito. Él estaba hablando palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo llevaron a él a la muerte? Porque obviamente dice la Biblia anterior en este capítulo que muchos de los sacerdotes se estaban convirtiendo y estaban creyendo la fe. Es como que si se les fuera a caer a ellos el negocio de la religión que ellos tenían. Ahora, hemos sido llamados nosotros a contender por la fe. Y para nosotros contender, vuelvo y lo repito, tenemos que conocer Biblia. A veces nosotros, por ejemplo, buscamos a veces como defender a Dios, como cuando Dios hace las cosas conforme a su sabiduría y hay juicios que vienen de parte de Dios. Hay ira, la ira de Dios se revela contra todo aquello que no se somete a la ley de Dios, vamos a ser sinceros. Entonces nosotros queremos a veces abogar la causa de la ira de Dios, pero bueno, la ira de Dios está ahí. Tenemos que pedir misericordia. Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Que no hay que contender mucho en estas cosas cuando nosotros a veces buscamos defender a Dios. Pero a Dios, ¿quién puede defender a Dios? Dios se defiende por sí mismo. ¿Tú me comprendes? Pero nosotros tenemos que contender por la fe, por lo que hemos nosotros aprendido. Si nosotros leemos, por ejemplo, vamos a leer un par de textos bíblicos. Vamos a leer 2 de Pedro 2, 3 al 4. Dice, no, Judas, 3 al 4, porque solamente tiene un capítulo. Judas. Dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si niegan a Dios, no pueden tener al Hijo. Si niegan al Hijo, no pueden tener al Padre. Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Y ellos no podían resistir esto. Entonces cuando Esteban está hablando y empieza a hablar, todo es para conducirlos a ellos a través de su historia. Pero la meta que tiene Esteban es llevarlo a ellos al Cristo. Que este Cristo que ellos crucificaron y que murió en la cruz del Calvario era el Mesías enviado de parte de Dios y que Él es el Hijo de Dios. Ellos no querían escuchar esta parte. Porque mientras escuchan todo esto, el historial, todo está bien. Hasta que llegas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas religiones, todos dicen que creen en Dios. Todos creemos en Dios.
Y ok, estamos, creemos en Dios. Pero en el momento que tú empiezas a hablarle a ellos de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo murió por el pecado de la humanidad y que Jesucristo viene y que ahí se empiezan a dividir las aguas y obviamente aquellos que decían que estaban en común acuerdo contigo ahora empiezan a separarse porque tú le estás diciendo a ellos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en este capítulo, la meta de cada uno de los apóstoles es llevar a los sacerdotes, a los religiosos, a los judíos y también a los gentiles, llevarlo a conocer a Cristo como el Salvador. Ahora, interesante es saber que muchos de los gentiles, que a veces es más fácil predicarle la palabra a una persona que no tiene religión que a una persona que ya es conocedora en cierta parte de las escrituras, pero que están metidos en una religión. Es difícil sacarlos y sacudirlos a ellos de la religión porque ellos han sido alimentados a través de una historia, de una religión, y eso ha formado parte de su vida. Nosotros somos lo que escuchamos, lo que leemos y lo que nosotros estudiamos. Si nosotros estudiamos palabras tergiversadas y estudiamos evangelio torcido, ¿dónde va a estar nuestra fe? Nosotros vamos a poner en tela de juicio lo que creemos en Cristo Jesús, como lo han hecho muchos. Muchos empezaron bien, pero a través del tiempo se han ido alejados del cuaderno bíblico, y cuando tú te alejas del cuaderno bíblico, ¿qué tú tienes? Tú tienes otro evangelio, no tienes al Cristo, no tienes lo que la Biblia enseña y relata. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos Biblia y aprendamos nosotros a contender por nuestra fe, porque no podemos nosotros quedarnos callados teniendo la verdad, mientras hay unos que tienen un evangelio torcido y están presentando el evangelio torcido como si fuese la verdad. Ahora leemos nosotros en 2 de Pedro, capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus desilusiones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles escribían palabras fuertes en cuanto a las falsas enseñanzas y la falsa doctrina que se presentaban como verdad, pero en realidad lo que andaban buscando la persona era hacer mercadería de las almas. Como lo vemos nosotros hoy en día en muchas religiones, en muchos falsos profetas, en muchos falsos evangelistas, cuyo propósito es enriquecerse con las Sagradas Escrituras, presentando la palabra de Dios y haciendo mercadería de las almas. Ahora leemos nosotros, para seguir con el cuaderno bíblico. Dice aquí, en el versículo 12, voy a leer. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Iquem. Pero cuando se acercaba el tiempo, la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Al mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Se dan cuenta? El principio. Y ya Dios le había hablado a Abraham que su propia nación iba a ser llevada cautiva, que iban a ser cautivos por 400 años. Y nosotros vemos esto, que Esteban presenta la historia
conoce su historia, conoce la historia de los judíos, conoce la historia de su pueblo. Y esto es lo que él relata y presenta como su defensa. A veces nosotros queremos defendernos mucho cuando se nos acusa o cuando se nos señala de las cosas que nosotros enseñamos y que posiblemente de acuerdo a muchos no estén ellos de acuerdo. Pero si nosotros estamos leyendo y estamos enseñando lo que está escrito, lo que la palabra de Dios relata y revela, entonces nosotros en realidad para defendernos no hay otra mejor forma de hacerlo que con lo que dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Esto fue lo que estaba haciendo Esteban para presentarlo como su defensa. Leemos nosotros, vamos a leer nosotros, en Gálatas 1, de 6 al 10. Dice, estoy maravillado, y esto yo lo he leído bastante cuando estuvimos estudiando sobre las herejías. Yo hablé bastante sobre este texto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Leímos esta carta de Judas. Leímos al apóstol Pedro. Leímos lo que dice Pablo. Todos hablaban y obviamente cuando hablaban con referente al evangelio, a la palabra, eran palabras que nosotros tenemos que hacer caso de lo que está escrito dentro de las cartas apostólicas y dentro del libro sagrado. Porque se han aparecido muchos falsos evangelios. Y nosotros sabemos que debemos nosotros de afianzarnos a lo que tenemos nosotros escrito. Tenemos la Biblia, tenemos todos 66 libros. Están los libros apócrifos. Los libros apócrifos también tienen historias, tienen información que nosotros podemos usar. Claro que sí. Tenemos que tener entonces mucho cuidado como nosotros presentamos la defensa y argumentamos y contendemos por la Sagrada Escritura. Dentro de la predicación, nosotros tenemos también aquellos que predican, los que predicamos, enseñamos. Nosotros no podemos coger un texto bíblico y con un solo texto nosotros pretender hacer una enseñanza sin antes presentar por lo menos el fondo histórico, el trasfondo del texto, que se movió durante el texto, porque el Señor dijo tal cosa. En el momento que nosotros presentamos la palabra en esa forma, nosotros estamos entonces ahora siendo fiel a la palabra escrita, a la palabra, al contexto histórico del texto. Y nosotros nos sacamos el texto y nos movimos y empezamos a predicar sobre ese texto y aplicarlo, y a veces la gente no van a poder entender bien lo que uno le quiere presentar a través de la Sagrada Escritura. Porque vuelvo y lo repito, la unción del Espíritu Santo está en este libro, está escrito, está plasmada aquí. Amén. Obviamente debemos saber que la persona que está enseñando, que está instruyendo, que va a predicar, debe estar llena del Espíritu Santo. Debemos buscar su llenura. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Dice la Biblia, separado de mí nada podéis hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros vemos que Esteban rechazó los cargos de blasfemia a través de revelar su profunda reverencia para con Dios y su alto respeto por su palabra. Se refiere al Dios de la gloria. Cita el mandamiento de Dios de Abraham de dejar Mesopotamia para ir a Canaán. Menciona la promesa de Dios de dar a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. Cita la palabra profética de Dios acerca de la permanencia
de Israel en Egipto y las plagas. Por último, destaca el establecimiento del pacto de la circuncisión de Dios con Abraham y su progenie. Aunque lo más probable es que Esteban, un judío de habla griega, no use el texto hebreo, sino la traducción conocida como la Septuaginta, sus citas son fidedignas y bien escogidas. Conoce la escritura y tiene una extraña habilidad para interpretar su mensaje. Ahora, y usted lee la Biblia, usted lo lee y dice, ay, pero es que es tan largo, y es como estoy leyendo lo mismo, cosas que ya yo sé. Pero está repitiendo. Hay personas que no les gusta, pero tú repites mucho. No hay que repetir. Bueno, pero el Señor Jesucristo repetía bastante. Y cuando tú lees este texto sagrado aquí de Esteban, él está hablando de un historial, una historia que ya ellos conocían, pero parecen que los sumos sacerdotes y los miembros del concilio se les había olvidado de esta historia, de su pequeño comienzo, de cuán insignificantes eran ellos cuando tuvieron su comienzo. Entonces le hace ese recordatorio, pero todo el propósito de estos apóstoles, y empezando con el primer mártir, es llevarlos a ellos al centro de atención, que es Jesucristo. Toda predicación debe ser cristocéntrica. No importa cuán lejos tú estés en el Antiguo Testamento, esa enseñanza no puede tergiversar la persona de nuestro Señor Jesucristo, ni torcer tampoco la persona del Espíritu Santo. Porque si tú escuchas un mensaje y están hablando de Jesucristo en una forma despectiva, en una forma media rara, entonces ya sabemos de dónde proviene ese mensaje. Y si la persona te está hablando de la persona del Espíritu Santo y no tienes reverencia para con el Espíritu Santo y lo que Él ha escrito y lo que Él revela, entonces nosotros sabemos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos recibiendo como enseñanza. Gloria al Señor. Lo voy a dejar ahí. La semana entrante, con la ayuda del Señor, seguiremos nosotros con este discurso de Esteban, que me queda la mitad del discurso todavía. Bastante largo. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos, Señor, las gracias, pues nuevamente hemos podido, Señor, compartir las Sagradas Escrituras a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.